Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Algo muy importante, lo que acabamos de pasar los hondureños, un proceso electoral algo torpedeado, algo asediado y algo que se vislumbraba que no iba a tener o culminar con éxito. Pero el pueblo hondureño es un pueblo noble, definitivamente. Me siento orgulloso de ser catracho, como dicen, porque somos pacíficos, aguantadores, pero cuando decimos hasta aquí nomás. Y eso es lo que hemos demostrado los hondureños. Nos cansamos, nos agotamos. Se demostró en la elección del 2021. ¡Prum! Corte nuevo. Y no se supo aprovechar esos 4 años y la gente dijo, prungún, corte, no queremos más de esto. Problemas que los políticos de patio no entienden. Y para ese tema estaremos abordando con una persona consciente de lo que es ser político, pero consciente de no ser un político amañado, ni un político señalado. Y entonces vale la pena hablar con un personaje de este tipo que conoce el enramado interno y conoce lo que es alrededor de ese enramado, sin siquiera haber sido señalado nunca en su vida como corrupto, ni como haragán, ni vividor, sino que más bien como una persona noble, un político noble, que lo quiere mucha gente. Pero como lo quiere mucha gente, los que normalmente están en las direcciones y en las cúpulas partidarias no los toman en cuenta para lo que lo deben tomar en cuenta. Y de eso estaremos hablando. ¿A qué se debe realmente que el partido de gobierno, Libertad y Refundación, pierde rotundamente las elecciones sin ganar ni un tan solo departamento del país? Y para abordar de este tema y hablar a profundidad, tenemos de invitado a nuestro amigo y bien apreciado doctor Mauricio Mendoza. Bienvenido, doctor, un placerazo. Doctor Ronnie Portillo, es un placer estar con usted aquí. Acercándonos a la Navidad y deseando una feliz Navidad desde ya. A usted todos los éxitos, ¿verdad? Que le dé el Señor. Me alegra infinitamente estar con usted. Me alegra, gracias por acompañarnos. Usted ha sido un partidario de Libre. Desde que estuvo, bueno, siempre fue liberal, lo conocí como liberal, y después en el gobierno de Mel, se fue con él por lo del problema de la cuarta urna y el golpe de Estado para unos y transición para otros, y una decisión de una Corte Suprema en base a la Constitución de la República para otros. O sea, cada hondureño tiene su visión y su forma de decirlo, y no es el momento que nosotros vamos a poner a discutir ese problema, porque no es para nosotros ponerlo a discutir. Pero usted, en la última elección, después de que Partido Libertad y Refundación vuelve a ser gobierno, no ya como liberales, sino que como Libertad y Refundación, usted decide retirarse y regresar a su partido de origen, al Partido Liberal. Usted tomó sus decisiones y las vamos a hablar después, pero hoy queremos hablar a qué atribuye usted esa derrota clara y contundente a un partido de gobierno que todos los que están en el gobierno dicen que han sido el mejor gobierno, que tienen mejores carreteras, que tienen disminución de la pobreza, que tienen los mejores hospitales, que hay medicamentos en los centros asistenciales, y que se sacó 1 millón de personas de la pobreza? ¿No habrán ganado con ese 1 millón de personas que sacaron de la pobreza? ¿Cómo ve usted por qué atribuye la derrota de un partido bien afianzado en el poder en su momento? Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos hablado en otras ocasiones de este tema, tal vez no a tan profundidad como lo vamos a hacer en estos momentos. Hay varios aspectos por los cuales pierde Libre. Hay internos, ¿verdad?, del partido, y hay otros externos que tienen que ver con las relaciones internacionales. En el aspecto interno, Libre se conforma como un gran partido,
con un liderazgo fuertísimo de Manuel Zelaya Rosales, que trascendió de las fronteras, todos lo conocemos, de ese liderazgo que tenía, pero él comete un error. Cuando viene él, ¿verdad?, decide formar el Partido Libre. Algunos no queríamos, y yo era de eso, y yo le decía que participáramos dentro del Partido Liberal y que allí fuéramos a competir para ver si pudiésemos nosotros participar nuevamente dentro del partido. Pero él ya venía con una decisión, había estado 2 años fuera del país, sabemos que tenía relaciones muy buenas con el entonces presidente, que después se convirtió en un dictador de Venezuela, ¿verdad?, que es Hugo Chávez Frías. Allí de repente él empezó a ser adoctrinado porque él nunca ha sido socialista, ¿verdad? Entonces sí, empieza, como usted sabe, esa corriente socialista en América Latina, que yo les digo que ese es un término que no es compatible. Cuando dicen ellos socialismo democrático, porque el socialismo, ¿verdad?, si lo vamos a discutir más adelante, ¿qué es el socialismo? Es de que, como lo sabemos nosotros, que se toma la determinación de quitar la empresa privada dentro del manejo, y es antidemocrático porque para mantenerse tienen que tener un dictador, porque la gente no acepta eso después, porque vienen los problemas económicos, los problemas políticos, y entonces a la gente la callan, ¿verdad? Y la callan persiguiéndolos, que se vayan, como lo hemos visto en todos esos gobiernos, todos, ¿verdad?, en el mundo. Ellos, si usted viene y es una persona que no acepta lo que están haciendo, lo procesan, ¿verdad? O usted tiene que ir del país, ¿verdad? Y si no, pues matan mucho. Y lo hemos visto en estos países que tenemos nosotros en Centroamérica, Nicaragua, ¿verdad? El mismo Cuba, que es de los que ha agarrado un liderazgo en exportar este tipo de ideología, y también lo que está pasando en Venezuela. Y hay gente que no lo acepta y deben de aceptarlo porque así es la cosa. Entonces de repente Manuel Zelaya ya venía un poquito orientado con esa política. Entonces empieza con el Partido Libre, pero si usted se acuerda no se hablaba de socialismo, ¿verdad? Entonces fíjese que cómo es la cosa. Yo les digo que cuando vienen ellos inventan, porque son un grupo que inventaron el socialismo democrático, es una manera muy hábil, ¿verdad?, para captar a gente que entre dentro del partido. Utilizan la democracia como una palanca para agarrar el poder, pero una vez que lo agarran ya se convierten en autoritarios y hacen todo lo que han estado haciendo en América Latina, grandes dictaduras. Entonces cuando Mel viene aquí, ¿verdad?, vamos a las elecciones, ¿verdad?, todas las personas que perdieron, usted sabe que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Choluteca. Choluteca son 9 diputados que se disputaban, ¿verdad?, poder venir al Congreso Nacional. Salen 3, pero los otros 6 habían hecho una lucha con activistas, con dirigentes de todo tipo, y Mel decide una cosa, que es el error político más grande que tuvo. Dice, no, solo los que ganaron son los que van a decidir quiénes van a ir en los puestos públicos. Y los demás quedan fuera. Entonces los que estaban con usted quedaron sin ninguna posibilidad de participar dentro del gobierno. Y ni de ayudarles en muchas cosas, porque todo lo llevaban los diputados. ¿Cuál es la técnica que utilizan con eso? Porque controlan al diputado, le dan poder y lo controlan para que él le dé el voto en el Congreso, aunque sean votos ilegales. Eso es lo que utilizan. Ya los que no ganan no les interesa, porque como no tienen el voto en el Congreso, pero sí, ese es un golpe duro para la membresía del partido, porque el partido se empezó a resentir. Y muchos se sentían humillados porque venían y no les hacían caso, ¿verdad? Entonces, eso fue debilitando al partido. Yo se los decía, la gente está en contra, la gente está en contra. Y yo le puedo decir en este momento que aquel liderazgo enorme que tuvo Mel ya no lo tiene. Mel va a una elección y la pierde. Y yo se lo digo, en cualquier momento. Y yo pienso en este momento que Mel, cualquier partido que lleve, pierde. Entonces, eso nos lleva a nosotros al grave problema de que entonces Mel hace un gobierno, según ellos, bueno, la oposición decía de que el Libre no tenía la capacidad de gobernar, que no tenía elementos para gobernar. Y al final le dieron la razón, porque cada elemento que era valioso dentro del partido lo hacían a un lado. Entonces usted tiene gente, como por ejemplo tenemos al doctor Nelson Ávila, que tuvo que hacerse a un lado porque cuando él quiso tener aspiraciones, entonces empezaron a golpearlo. El mismo Jorge Cáliz, María Luisa Borjas, una serie de personas, ¿verdad?, que tenían un gran valor dentro del partido, la hacen hacia un lado y empiezan a agarrar
la gente que ellos pueden controlar. Entonces ahí es cuando empiezan a agarrar a la familia. Entonces empiezan a copar todo el gobierno con la familia, todo el mundo lo vio mal, ¿verdad? Porque pueden poner a la familia, pero no en los puestos clave. Entonces viene y escoge la persona que él piensa que puede controlar, ¿verdad? Todos los demás aspirantes los hacen a un lado. Entonces él considera que una de las personas que son fieles es la abogada Rixi Moncada, y la abogada Rixi Moncada, si usted le sigue todo el trayecto de su vida, ella nunca fue política. Nunca participó en un puesto de elección popular. Entonces no tiene aquel ángel que tienen los políticos de hablar con la gente y que se sientan bien, ¿verdad? Ella andaba con, donde iba ahorita, andaba con un montón de gente que la protegía, son sus guardaespaldas, daba su discurso y se salía. Entonces el partido lo convierten en un partido completamente diferente a los demás partidos. Porque fíjate que nosotros estábamos acostumbrados, ¿quién conforma al Partido Libre? La mayoría, en un 95% liberales. Y los liberales que se vienen son gente que en realidad no permiten que les hagan imposiciones, se rebelan a cualquier imposición. Entonces Mel empieza a hacer imposiciones dentro del partido en los puestos de elección popular. Él impone, ¿verdad?, varios candidatos de una manera que no era nada democrático, porque él escoge su candidato y le pone 4 a 5 corrientes de los coordinadores que él controla. Entonces su candidato va a elecciones con 4 representantes y a veces con 5 representantes a la mesa electoral, y usted solo va con uno, usted está cabal, ¿verdad? Entonces les dan los recursos a esa gente y esos son los que ganan, entonces los demás ya quedan sacrificados. Entonces eso fue dividiendo al partido. Y entonces ya el partido ya no estaba tan a gusto. Pues en tan corto tiempo, en menos de 4 años, porque 4 años se cumplen en el 27 de enero. De enero, bueno, sí. Entonces, eso es en corto plazo. Sí. ¿Qué sucede en ese lapso de tiempo tan corto para que haya sucedido eso? ¿Y qué huellas son las que realmente dejan esas decisiones de un gobierno, entre comillas, socialista, democrático, que está por salir apenas ya a un par de meses, unas cuantas semanas? Pues, bueno, entonces dentro del partido tenemos el problema, divide, ¿verdad?, las opiniones dentro del partido y empieza a haber diferencias entre los líderes del partido porque a algunos les da el poder que no le ayudan a los que no pudieron salir como electos en los puestos de elección. Pero popular. Mauricio, un Mauricio de Choluteca, que Mauricio no es usted, Rivera, sí. Mauricio Rivera, era diputado y se despega de él siendo diputado. Ah, sí, porque Mauricio Rivera fue el diputado más votado en Choluteca. Y fíjate que sin recursos, pero él había sido una persona que tenía un programa en UNTV, fue muy conocido y es una persona que tiene su buen discurso. Entonces le voy a decir, ese le ganó a todo el mundo, no ganó a todo el mundo. Fue el más votado en Choluteca. Entonces resulta que como Mel tiene sus amigos, ¿verdad?, empieza a inyectarles la ayuda a los otros y a él lo va haciendo un poco al lado, ¿verdad? En eso sale el esposo de Rixi Moncada, que siempre fue también diputado en un tiempo por el Partido Liberal en aquel entonces. Entonces Mel lo ha impuesto en varias ocasiones. Lo impuso hace unos años. Usted debe conocer al doctor Sandoval, que fue el primer diputado que sacó libre en Choluteca cuando comenzamos en las primeras elecciones. Entonces, el doctor era el que trabajaba en Choluteca como líder del Partido Libre. Y ha sido un hombre revolucionario, pero yo no sé ahora por qué se ha dejado el doctor. Entonces resulta que viene, cuando vamos a una asamblea, entonces Mel dice de que quien tiene que ser el coordinador de Choluteca es el esposo de Rixi. Por alguna otra razón, la gente no lo quería. Y dicho sea paso, no sale como diputado no, actualmente. Entonces Mel lo impuso como coordinador. Como venían las elecciones internas, vamos a elecciones internas y pierde la coordinación en la elección interna y había sido impuesto por Mel. Entonces viene y lo impone de primer diputado. Y va de primer diputado y pierde las elecciones como primer diputado. O sea, ayer no fue electo. Y entonces esta es una tercera vez de que es impuesto. Entonces viene, todas estas imposiciones, miren, Choluteca yo siempre decía que es el departamento más rebelde que hay, políticamente, cuando estábamos en el Partido Liberal. Y nunca nos habíamos dejado que un candidato nos impusiera a alguien. Y resulta de que viene, este joven no participa, ¿verdad?, en las elecciones pasadas, y de repente entonces Mel decide que él tiene que ser el enlace.
no el coordinador de Libre, sino que él debería de ser el enlace entre todos nosotros con doña Xiomara. Entonces nosotros dijimos, porque yo no ocupo a nadie para ir a hablarle, nunca he ocupado a nadie para ir a hablar con un candidato ni con un presidente. Es decir, anda, llévame, nunca lo hemos hecho nosotros. Y nos impone eso a nosotros en ese momento. Hubo unas protestas y la gente no quedó a gusto con eso, porque doña Xiomara lo tuvo que imponer. Entonces ahora viene, y cuando vamos a elecciones, entonces pasa lo que usted me decía de Mauricio. Entonces viene a Mauricio, le quitan el poder y le dan el poder de hacer todo al esposo de Rixi Moncada. Y él lo ha dicho varias veces. Entonces cuando él mira que no le dan las ayudas a él, sino que le dan a una persona que no es diputada, entonces él protesta y se sale del partido. Entonces, claro, le dieron toda la maquinaria, dinero y todo a él, y entonces barrieron con uno de los movimientos y sacan a los del 28, ¿verdad? Sacan a los del Somos Más y solo quedan casi todos los de él. Solo como unos 2 del 28 que quedaron ahí. Y ahorita fueron y queda fuera. Siendo el primer diputado, quedó fuera. O sea que hay un repudio terrible de la gente que le hagan imposiciones, ¿verdad? Bueno, los parientes de Rixi en Talanga que iban de regidores y de cuestiones no quedan tampoco, no salen. Así ha pasado. Fíjate que hay un problema, porque lo que platicábamos, hay gente que es preparada dentro del partido y la fueron haciendo a un lado. Y a otros que eran más o menos conocidos, cometen un error político que yo les decía, y ellos se han prestado a ir a los medios de comunicación a hacer análisis fuera de toda la realidad. Y a la gente usted no la va a engañar, porque a veces usted con sentido lógico se da cuenta que lo que le están diciendo no es lógico. Por ejemplo, sacar 1 millón de personas de la pobreza. Cuando dijeron eso, todo el mundo se burlaba. Cuando le están diciendo a usted que no hay problemas con los medicamentos, nadie se los va a creer, ¿va? Y ellos van y van a decir, entonces tenemos hasta colegas que decían nosotros tenemos el mejor sistema de salud y la gente está con enormes problemas. Entonces uno dice, ¿este qué está pensando, qué está diciendo? Tal es así que, por ejemplo, ¿y por qué hay que mencionarlos? ¿Por qué esto hay que hacer? Por ejemplo, hay un abogado de apellido Barrios, creo, de Cortés, que tampoco sale. No sale. Y fíjate que yo lo miraba y decía, este hombre tiene un buen criterio jurídico y me parecía que era un hombre muy preparado. Después lo empecé a escuchar diciendo cosas que fuera de toda lógica, tirada de los cabellos. Y entonces cuando lo Siendo llevaban... constitucionalista, todo lo contrario a la Constitución decía. Sí, era increíble, ¿va? Los análisis que hacía. Entonces yo siempre que había un programa y lo ponían, ya no miraba el programa, porque sabía que iba a decir sandeces el hombre. Y mire lo que le pasó. Entonces la gente ha golpeado a todo, no salió de diputado. Pero aparte de que no salió, ¿qué piensa usted? No sé si vio los videos, el rechazo que presentaron cuando el que está dirigiendo la bancada de los de Libre en el Congreso, el que supuestamente preside el Congreso, que para mí no, porque para mí el presidente del Congreso es y ha sido Jorge Cálix, aunque nunca lo ejerció, sí, ¿verdad? Legalmente para mí es él. Este señor vio que hasta agua le tiraron, le gritaron y todo. Y lo mismo al diputado Barrios, lo mismo al gerente de la ENE, lo mismo a otros dirigentes del Partido Libre, cosa que ni cuando estaba el fuera se hizo con ningún funcionario de él. ¿Cómo analiza usted ese tipo de acciones de la población ante un político como esos? La gente está hastiada, ¿verdad? Cuando mira a un político que le está diciendo mentiras y ellos lo perciben. Entonces uno, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo les decía, miren, no se vayan a exponer a decir cosas que no, pero si quieren mantenerse íntegros como profesionales, ¿verdad? Y también como personas. Entonces sucede eso. ¿Qué pasa con estas personas? Que también han empezado a cometer delitos, ¿verdad? Y sobre todo el que usted habla, ¿verdad? Que es ilegal en el Congreso como presidente, lo hemos dicho siempre, y como ustedes hemos analizado, usted ha mantenido esa posición también. Entonces, este señor tiene una serie de delitos, yo no sé qué va a hacer. Yo le recomendaría que se fuera del país antes de que fuera a entregar, ¿verdad? Para Nicaragua. Presidente. Solo allí le queda, ¿verdad? Y entonces si lo dejan ir. Entonces, porque este hombre, mire, ha cometido tantos delitos. Mire qué delitos más terribles los que tiene. Es impostor, allí va, y por un montón de tiempo, va, terrible eso. Ajá, viene y ahora nombra una comisión permanente queriendo suplementar al Pleno del Congreso Nacional.
Y lo hacen en 2 ocasiones. De suerte que estos diputados agarraron valor y entonces le están haciendo el contrapeso. Si no, él ya hubiera hecho cualquier aprobación de alguna ley y ya hubiera cometido algún otro delito, porque entonces pueden hacer una serie de delitos, sobre todo desde el punto de vista económico, porque empiezan a hacer préstamos que solo los puede en realidad aprobar el Pleno. Pero esto no les ha importado. Pensaban que iban a estar un montón de tiempo, ¿verdad?, en el poder. Entonces usted, cuando escucha ahora a la base, ¿verdad?, se siente defraudada y engañada, porque ellos les decían que iban a ganar. Yo, por ejemplo, escuchaba mucho que decían, qué barbaridad, cómo nos engañaron todos los periodistas de UNTV ayer, ¿va? Decían y todo, que nos dicen que vamos ganando y estamos viendo que es mentira, ¿va? Y entonces, ¿qué pasa? Que con estos señores que están diciendo una mentira, también ellos desafortunadamente se van desprestigiando. Entonces, Libre en este momento tiene un grave problema, ¿verdad? Que venimos, que era lo que decíamos, cuando él viene y hace una alianza con todo este grupo de América Latina, que pusieron un nombre que yo le digo que no es correcto, lo que ellos el Foro hicieron, de Sao Paulo. que es híbrido, todos los del Foro de Sao Paulo, cuando ellos dicen el socialismo democrático, eso no existe. Eso es contrario a las dos corrientes, pero lo utilizan como una estrategia para engañar a la gente para que entre ahí. Entonces hubo un repudio para eso ahorita, eso fue, porque esto es catastrófico lo que pasó. No se levanta, les digo y hemos hablado con los amigos, no se levanta. En otros países, cuando pierden de esta manera tan catastrófica, todos los dirigentes ponen su renuncia. Entregan y ponen su renuncia. No lo han hecho en Honduras porque aquí en realidad se han ido peleando muy cercanos y no han sido derrotas tan terribles, pero con esta derrota que tuvo Libre, si quiere este partido, Mel, él debería de renunciar con toda su familia y entregar ese partido. Pero ¿quién va a agarrar ese partido? Me decía un amigo ahorita que venía, mire, nosotros si nos quedamos ahí les vamos a decir que le quiten ese nombre de socialismo democrático. Mejor que se adhieran a la democracia cristiana, o no sé qué me estaban diciendo ellos, me estaba riendo yo y le digo, miren, eso no va a ser tan fácil. Más bien yo le diría a Mel, mire, usted tiene unos amigos que se autodenominan comunistas y no hay comunistas, que es lo peor. Si no hay comunistas, nadie ha podido ser comunista, no han llegado hasta allá en donde la comunidad sea la que maneje la economía, nunca llegaron a ningún país, no llegaron a extremos, porque primero el socialismo que es el gobierno el que controla la economía y en el otro son las comunidades las que la deberían de controlar, nunca ha llegado a nadie hasta allí. Entonces, y ellos como no conocen, dicen, yo soy comunista, yo he oído ahí varios funcionarios a nivel de ministros decir que son comunistas. Entonces ellos les decían que le entreguen ese partido a esos, a ver hasta dónde llegan. Y andan en grandes camionetas con avanzada y con... Correcto, que se los den ahí a ese partido a ver hasta dónde lo levantan. Y los liberales que se regresen al Partido Liberal, que lo están esperando. Que vayan allá, eso es lo que tienen que... Y eso es lo que va a suceder ahorita. Ya los que eran liberales, la mayoría retornan, ¿verdad? Y se van. Se dieron cuenta de que todo fue un fiasco. Bueno, pero el sábado antes de las elecciones, 3 liberales que dicen ser liberales, grandes líderes, que mueven masas y que hacían ganar cualquier partido, entre ellos el hijo de una persona que yo admire mucho. Y yo hubiese votado por esa persona, como es don Enrique Ortiz Colindres, que sí. me convencía su discurso. Y yo lo estimé mucho al señor, me convencía mucho su discurso, me encantaba escucharlo hablar, de la forma como hablaba. A Ortiz, Enrique Ortiz Colindres, ¿verdad? Colindres, Enrique Ortiz sí. Colindres. Y no digamos a los otros que uno está... Bueno, yo no sé dónde está este muchacho en este momento empleado y los otros 2 que son empleados, que se unieron como liberales progresistas, dijeron a Rixi el día sábado antes de las elecciones. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo está con ellos? ¿Qué sucede con esos 3 supuestos líderes del Partido Liberal que se unen a... Son grandes amigos míos y han sido luchadores dentro del partido. Tal es así que Chilo Cruz, yo siempre he dicho que ha sido una lástima que Chilo Cruz no haya sido diputado, fíjate, porque ese hombre luchó dentro del Partido Liberal y nunca le pudieron dar una posición de este tipo, ¿verdad?, a nivel del electorado. Y se lo merece. Pero siempre fue funcionario. En el Partido Liberal era funcionario. Sí, le dieron algunas posiciones, ¿verdad?, a él. Él ha sido un amigo
muy grande de Mel Zelaya y le ayudó mucho a Mel Zelaya para que a Mel Zelaya lo conocieran cuando comenzaba en política, lo conocieran aquí en el Distrito Central. Trabajó bastante chilo y estuvo con nosotros en las marchas, en todo ese tipo de actividades después del golpe de Estado. Ellos ya se habían unido cuando nosotros, no quisieron unirse cuando nosotros anduvimos, ellos se quedaron en el Partido Liberal. Cuando nosotros seguimos, no quisieron. Al final, cuando ya íbamos a ganar, entonces estos mismos amigos se unieron ya al Partido Libre y entonces fueron premiados y se lo merecían, va, con las posiciones que le dieron. Altas posiciones porque Enrique Ortiz Sequeira es representante en Italia, creo, algo que tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Y es un buen puesto. Con la FAO, en la FAO. Está en la FAO. Entonces él está ya de funcionario, ¿verdad? Entonces ahora ratificaba que estaba ahí. ¿Le sirvió algo ahí? No sé. Entonces me llamaba un amigo, fíjate, me dice que el movimiento de indignados, Recatemos Honduras, que nosotros estábamos en el movimiento, sirvió más porque ahora sacó el Partido Liberal un montón de votos, me dice, bueno, más bien los indignados, y los de ellos no regresaron a nadie, me dice, para allí, para Libre. Entonces, es que era difícil, ya que ellos hubieran tenido una acción, pero era una acción política que estaban haciendo, y ahora les va a tocar regresar al Partido Liberal, porque ellos no se van a quedar ahí. Han sido liberales, ¿va? Entonces pensaron, hicieron un mal cálculo, que por el poder que tenía el Partido Libre, mire, el Partido Libre hizo lo que hizo, ¿verdad? Entre un montón de cosas, cosas de saqueos, ¿verdad?, de la administración pública. Que eso es lo que le iba a preguntar, ¿cuál es la huella que deja el Partido Libertad y Refundación en un gobierno que está ya finalizando? Mire, desafortunadamente es que yo creo que se dedicaron a otras cosas porque usted sabe de que, por ejemplo, cuando usted va a conformar un gobierno que son de 4 años, usted debe de buscar a la gente con mayores capacidades, con las mayores competencias, para que vayan a esos puestos. Entonces ellos seleccionaron a una serie de jóvenes que no tenían las competencias para los puestos. Y entonces eso significa un aprendizaje de años, de 1 año y medio, de 2 años, y en ese aprendizaje allí se quedaron, ¿verdad? Con el aprendizaje yo creo que no llegaron. ¿Y si no tenían la capacidad de aprender? Ese ya es otro asunto, que ustedes van a esperar otro periodo. Entonces nosotros vemos que no fue un gobierno porque desafortunadamente doña Xiomara, el único que le conocimos nosotros y que todo el mundo le mirábamos como asesor, era Mel Zelaya. Pero Mel anda en otras cosas políticas, más que andar viendo lo que se está pasando en la administración pública. Y en doña Xiomara, yo lo siento mucho, fíjate, lo siento mucho, porque doña Xiomara, yo les decía, el otro, si usted me quiere decir huella, va, entonces fíjate que no le hicieron una imagen a doña Xiomara como de una mujer, ¿verdad?, que pudiese administrar, de temple, ¿verdad?, y que tomara decisiones. Entonces la imagen que todo mundo tiene es de que a ella la manejaban y que ella no era la que decidía. Incluso hoy me mandaron allí en una canción donde casi lo escenifican todo eso, ¿verdad? Entonces doña Xiomara, prácticamente la idea que tiene la gente, porque eso es lo que tiene ella, yo ni me he reparado en eso, es de que es una persona que no decide ella, sino que deciden por ella. Y además de eso, para mí cometieron un grave error, todos los que hicieron, para la huella que ella va a dejar. Entonces viene y decían, en vez de decir doña Xiomara es una mujer activa, que anda haciendo como tal cosa, Thatcher, o como... y de acuerdo a aquella también que... Evita Perón, por ejemplo. Mujeres de mucho temple, que no se daban. Ellas tomaban las determinaciones. Que más bien Evita Perón se decía que mandaba al marido cuando fue presidente. Esa era la fama que tenía Evita Perón. Eran mujeres de mucho temple, de mucho carácter, ¿va? Entonces le hubieran tratado de hacer algo hacia ella para decir, doña Xiomara, ¿va?, la mujer que en realidad pudo manejar el país. Entonces, esa es una situación. Y le hacen la otra, que yo no sé si las mujeres, ¿verdad?, porque yo no sé cuál es la huella que va a dejar dentro de las mujeres, porque en vez de decir eso decían, es la primera mujer presidente. Entonces cuando le dicen a usted, ¿y qué es lo que se acuerda de doña Xiomara? En vez de decir, era una mujer que hizo esto, que hizo lo otro, no, que fue la primera mujer presidente, eso es lo que decían. Y eso era lo que decían todos, ¿verdad? Y cuando le dicen entonces, y doña Xiomara, es que es la primera mujer presidente, eso era, ¿verdad?, lo más importante de doña Xiomara, cuando no debió de haber sido eso,
¿verdad? Sino que una mujer que se hubiera caracterizado por otro tipo de acciones. Entonces la huella que deja, prácticamente ella como presidenta, ¿verdad? No veo algo como que la vayan a recordar por otra cosa, ¿verdad? Y la otra cosa a nivel del partido, un partido que no supo gobernar, ¿verdad? Y que desafortunadamente al final tienen que desvirtuar un montón de actos de corrupción que le están achacando, ¿verdad? No sé yo si los hicieron o no los hicieron, pero en la voz populi se dice. Entonces eso es lo que nosotros vemos. Entonces doña Xiomara empezó a perder el tiempo en cosas que no eran tan significativas, ¿verdad? Sobre todo al final del mandato. Todo el mundo criticaba que no habían medicamentos en los hospitales, ¿verdad? Que los hospitales en realidad la gente no se le podía atender en consulta porque la demanda es más grande, ¿verdad? Que lo que le podía ofrecer, que la oferta del sistema. Y ella, en vez de ir a ver si era cierto eso, porque la ministra le decía que todo estaba bien, la ministra uno lo oía, allí estábamos nosotros mundial, no teníamos nada que hacer. Entonces yo no Mejor sé si que ella Estados Unidos. Sí, entonces yo no sé si ella se lo creía, ¿va? Entonces cuando yo mirara todas esas protestas, yo voy a los hospitales a ver qué pasa. Pero ella prefería andar viendo canchas, ¿verdad? Y es cierto, fue otra cosa, está bueno que la haya hecho y me encanta porque hay gente que se entusiasma y se le ayuda a los muchachos. ¿Y dónde está Chilo Pero Cruz usted, o quién es el que está ahí? allí está el hermano de Rixi, señor No, sí es cierto. Moncada. El de los parques es el... El de los parques es Chilo Cruz, que ha hecho una labor, ahí ha andado el hombre por todos lados, ahí con él, ¿verdad? Y es un buen hombre Chilo, es un hombre que ha luchado enormemente, ¿verdad? Es admirable, y yo no sé cómo va a ser porque luchador. es un liberal de cepa, va a retornar, va, porque hicieron mal cálculo. En este momento, cuando ellos están entrando, nosotros estamos saliendo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, aparte de esas huellas que usted dice que dejó o que está por dejar el gobierno de Xiomara Castro y el rechazo popular que ha tenido en estas últimas elecciones y el rechazo popular que cada uno de los funcionarios que fue a ejercer sufragio, que incluso se querían meter de primero a la fila, cuando vieron que el candidato del Partido Nacional estuvo 2 horas haciendo fila y aunque le dijeran que pasara por tercera edad, se quedó haciendo fila las 2 horas hasta que pasó. O sea, cosas diferentes que contrastan. Pero vamos a ir a una pausa, cuando vengamos vamos a hablar un poquito de esos asuntos ya electorales, incluso cómo usted ve realmente los números que se han publicado y los números que no se han publicado del proceso electoral. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y comprender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país, y el día de hoy estamos abordando un tema de interés para algún sector de la población en relación a la derrota catastrófica, humillante que el partido de gobierno, Libertad y Refundación, recibió recientemente. ¿Y a causa de qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Habrán recapacitado ya los causantes de esa derrota apoteósica de ese partido político, o no les interesará recapacitar sobre ese problema? Y hay posibilidades de que este partido siga su camino normal para participar en otro proceso electoral, o se ve con dificultades en el sentido de que varios diputados de los actuales no salieron en su mayoría. ¿Qué estará pasando con el Partido Libertad y Refundación, doctor Mauricio Mendoza? Mire, lo que tendríamos que analizar es qué es lo que ha pasado con otros partidos de ideología similar, después de que han tenido una gran derrota. Una de ellas, el Farabundo Martí, en El Salvador, desapareció. Ya no tiene diputados, no tiene nada ahí. El partido en Bolivia de Evo Morales, de 75 diputados que tenían, tienen 5. Y en otra de las cámaras no tienen ninguno. Entonces van para desaparecer, ¿verdad? Porque para mantener un partido con mucha fortaleza, uno es la ideología esa ideología que ellos han estado queriendo venderle a la gente, no fue muy bien vista y es una de las causas de la derrota, ¿verdad? Porque vino Donald Trump y los acusó, ¿verdad?, de pertenecer a una ideología y los destruyó allí prácticamente, ¿verdad? Y los manejó
como un grupo que en realidad la mayor parte de la población no los ve como demócratas y que se pueda confiar en ellos. Es tan grande la derrota que tienen que no van a tener ellos diputados que puedan impedir algunas acciones en el Congreso Nacional. Porque yo creo que los otros dos partidos van a tener la suficiente cantidad de diputados como para hacer reformas que necesiten los 2/3 de los diputados. Una de las cosas que yo miro en este momento que van a hacer, de repente cambiar al fiscal general, que ya hay antecedentes de eso. Porque el fiscal general, desafortunadamente, un muchacho bueno, joven, ¿verdad?, ha tomado acciones más partidarias que jurídicas. Esa es una situación seria. Tenemos nosotros, miembros de la Corte Suprema de Justicia, que después de que el Congreso Nacional considerara que el estado de excepción, ¿verdad?, que eso le corresponde al Congreso, no debería de existir en estos momentos que nosotros íbamos en un proceso electoral, ellos desconocieron eso. Yo creo que esas personas que pertenecen a la Corte Suprema de Justicia las pueden llamar al Congreso Nacional y tienen la capacidad los demás para poderlas quitar. Y son gente afines al Partido Libre. Y Libre no va a poder hacer nada porque yo no creo que lleguen a los 30 diputados. Fíjense. Que llegar a 30 diputados todavía para ellos sería muy bueno, ¿verdad? Pero no creo que lleguen a los 30 diputados. Entonces yo no le auguro al Partido Libre nada beneficioso, porque su líder, que es Manuel Zelaya Rosales, es el que le causó tantos problemas y ya la gente ya perdió la confianza como para poder seguir con ellos. Porque él tendría que cambiar definitivamente todo lo que ha hecho, y una de ellas son las imposiciones que hace, ¿verdad?, en los diputados y en los demás puestos de elección popular, que él tenía gente a la que él pudo muy bien dejarla libre para que tuviera la posibilidad de ser candidato de partido. Usted mencionaba a Jorge Cali, que es en realidad, y así considero yo, el verdadero presidente del Congreso Nacional. Como él tenía aspiraciones, vieron que él iba creciendo y que era una de las personas que pudiese llegar a ganar la candidatura, entonces le tuvieron que poner una zancadilla. Y tienen un grave problema este tipo de partidos, ¿verdad? Que eso es lo que los va deteriorando poco a poco. Que si usted toma la determinación de no continuar apoyándolos en acciones ilegales, entonces le empiezan a decir un traidor, cuando el traidor efectivamente son los que están dirigiendo el partido, porque se han apartado de los ideales por los cuales todos fueron a luchar por ese partido. El partido ha perdido enormemente. Casi todas las personas, ¿verdad?, que fundaron el partido y que tienen alguna capacidad profesional muy buena y también políticos, se salieron del partido. Y se ha quedado pues con gente, más que todo familiares, jóvenes, que tienen algunas aspiraciones, ¿verdad?, para, me imagino, continuar en el proceso. Y más que todo, yo creo que una de las cosas que se ha pretendido allí es hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que ya eso ya está fuera de cualquier posibilidad, para poder reabrir, ¿verdad?, la posibilidad de una reelección, ¿verdad?, para Manuel Zelaya Rosales, y eso ya no se va a poder, ¿verdad? O sea que ya constituyente desaparece del mapa hondureño. Sí, no tienen ninguna posibilidad ya, ¿verdad? Porque solo tiene un objetivo, y lo han hecho en el resto de América del Sur, y es habilitar la reelección, ¿verdad? Y definitivamente eso no va. Y luego también lo que se quiso hacer en su momento para perpetuarse en el poder, con el control del resto del engranaje, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Cómo analiza usted esa situación que de una u otra forma se pudo controlar? Sí, lo que yo le decía, ¿verdad?, que a mucha gente que estaba dentro del partido lo involucraron en actos ilegales, ¿verdad?, que después van a tener que pagar eso. Y desafortunadamente dentro de las Fuerzas Armadas, entonces hay una persona que todos lo conocemos, el general que está jefe del Estado Mayor Conjunto, que se involucró en acciones que no debió de ser un acto en el cual él participara. No tenía nada que ver en eso, que fue en el proceso electoral, y estuvo él muy beligerante en eso. ¿Quisiera usted estar en el cuerpo de él en este momento? No, va a ser acusado de un montón de cosas, ya hay acusaciones contra él, y una vez de que esto cambie, yo creo que él se va a ver con una vida muy difícil,
¿verdad? Porque no hay peor cosa que a uno lo anden persiguiendo por actos ilegales, ¿verdad? Ahora yo voy a mostrarle en pantalla lo que es los datos que hay hasta este momento del proceso electoral de nuestra patria Honduras, donde se muestra ahí, por ejemplo, el candidato hasta este momento electo, Narri Adfura, con 1.125.384 votos, que es un 41.40%. Salvador Narrala, que le sigue en segundo lugar, con 961.044 votos, que es un 35.36%. Rixi Moncada, que le sigue a Narrala, con 527.357 votos, con un 19.4%. Nelson Ávila, con 20.401 votos, que es el 0.75%. Y luego, en el caso de Mario Rivera, que lleva 5.429 votos, que es un 0.20%. Y se nota aquí que la última acta cual entró para dar estos datos fue a las 8:39 de la noche con 30 segundos, y la última, antes de esa es la última, y antes de esa fue a las 8:38 con 44 segundos. En un cantidad de juntas receptoras de votos reportadas, 13.000, si subimos tal vez un poquito, 13.317 actas de juntas de receptores de votos del total, que son 19.152, con votos válidos 2.639.615 y un total de votos de 2.718.058. Ajá, ahí en la parte de arriba está la hora en la última. Ese último dato está abajo, creo yo, al final. Ah, bueno, ahí está el mapa también, incluso, donde el Partido Nacional se ha galardonado con el éxito, y el Partido Liberal, que se ha galardonado con el éxito de, gracias a Dios, Lloro, Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía. ¿Cómo ve usted estos resultados en este preciso momento en el cual podríamos decir nosotros que se presentan este tipo de resultados, y que debemos de entender esto, que esto es datos o resultados que hay de uno de los partidos políticos en recolección de las actas electorales que sus afiliados y encargados de mesas electorales o juntas receptoras de votos han llevado, como se ha acostumbrado siempre. Sí. Y que ni un partido se va a poner más de la cuenta porque no conviene en este sentido, sino que tienen que hacerlo en relación a lo que tienen de evidencia. ¿Cómo considera usted este número de Libertad y Refundación, que son 527.357 votos, representando un 19.4%, hablando del Partido Libertad y Refundación? Sí, mire, esta es una fuente, como decía usted, que no es la del Consejo Nacional Electoral, ¿va? Porque en el Consejo Nacional Electoral paralizaron, ¿verdad?, la introducción de los datos, y allá la diferencia que existe es apenas de 500 votos, creo, entre Salvador Narrala, ¿verdad?, que ha venido llevando muy de cerca a Narri Adfura, que también en el partido tiene la esperanza que al venir las actas de algunos departamentos muy fuertes para Narrala, entonces él pudiese repuntar. Sin embargo, vemos una diferencia bastante grande ahí. Hay una de las cosas, bueno, para hablar del Partido de Libertad y Refundación está fuera de la pelea, ¿va? No tienen nada que hacer, ¿verdad? No hay nada que hacer, la gente
debe de quedarse tranquila. Yo les decía a un amigo que quede tranquila, que ustedes qué van a estar haciendo en la calle si ustedes no tienen ya que ver en esta lucha electoral, ¿verdad? Ya hay un veredicto del pueblo y ellos ya están fuera de eso, que solo vayan a ver qué diputado sale, ¿verdad? Lo que me llama la atención, ¿verdad?, ver allí es que si usted se da cuenta, por ejemplo, digamos, si esos fueran los datos que salieran al final con un porcentaje ya bastante elevado, pudiésemos decir que entre los dos candidatos más fuertes se llegarían a los cerca de 2 millones y fracción, más los otros 2,5 millones también. Y en las elecciones pasadas, yo que creía, fíjate, que iban a haber más votantes que la vez pasada, porque la vez pasada se sacaron cerca de 3 millones y fracción, ¿verdad? Porque Pero solo es posible que llegamos a más de 3 millones porque solamente se han recolectado 13.317 actas. Faltan como 6,000. Faltan, para llegar a los 19,000, 30%. faltan 2,000 y fracción de mesas o de actas de juntas receptoras de votos, y hasta el momento un total de votos de 2.718.058. O sea que sí se puede pasar o rebasar los 3 millones, de electores, más o menos, ¿verdad? Sí, porque la vez pasada se acuerda que uno del partido que ganó sacó como 1.700.000, el otro 1.300.000, fueron allí 3 millones, más de los del Partido Liberal que fueron 250, fueron como 3.250.000, van a andar casi igual, ¿verdad? No va a haber, ¿qué pensábamos? Que había una votación masiva, ¿verdad?, en este momento, pero aparentemente no va a ser tan así. Ya encontramos una diferencia ahí que no es la que está dando el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Y eso es lo que van a ver, porque tengo entendido que ahora todo eso lo van a ir a hacer en las bodegas, en donde cada partido va a tener un representante para hacer el análisis y el conteo de votos, ¿verdad? El Partido Nacional siempre ha tenido una buena organización, ¿verdad? Y hayan tenido pues la conformación de la gente que lo representa en la mesa y recolectan todos los datos, ¿verdad? Y en el mapa de distribución de ganadores que aparece ahí, fíjate que por ejemplo hay departamentos que se les habían dado a Libertarios, ni un departamento pudieron ganar. Y fíjate que por ejemplo los departamentos en donde siempre han tenido, ¿verdad?, un apoyo económico fuerte, ¿verdad?, que incluso se pudo ver que decían en aquel momento que parte de un dinero que les estaban dando iban a hacer para 3 departamentos fuertes. Del narcovideo. Sí, departamentos que es Olancho, Colón y Santa Bárbara, y los perdieron. Sí. ¿Verdad? Entonces quiere decir de que hay un repudio en la población, algo sucedió, ¿verdad?, con todos estos dirigentes y el partido, ¿verdad? Yo creo que una de las cuestiones también que golpeó mucho, ¿se acuerda cuando cuando se sacó a Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, de la presidencia de la República? Que fue prácticamente a Tito Afura, fíjate, porque era el candidato de él, era el Fuera Jova, que se fue a luchar con el Fuera Jo, y ahora cuando dijeron fuera el familión, prácticamente hubo una tendencia para sacar a la familia presidencial del mandato del poder en el gobierno. Sí, porque entonces, si usted ve, por ejemplo, gracias a Dios, qué cantidad de... Es muy poco el poder electoral, de ahí es bien poco, ¿verdad? Los más fuertes allí son Cortés y Lloro, ¿verdad?, que son los que tienen poder electoral. Pero si mira, prácticamente el Partido Nacional arrasó en el resto. Gana Colón, mire, Colón. Sí, mire que Olancho, Paraíso, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Intibucá y todo el occidente del país. Todo el occidente del país. O sea, porque antes el Partido Nacional... Yo le hago esta pregunta en relación a la cantidad de votos de 1.126.000, porque el candidato del Partido Liberal menciona que él gana, pero los departamentos realmente que le apoyan a él, que es Cortés, que es una gran afluencia de votos, Atlántida, que tiene su cantidad de votos, pero no tanto, sí. Lloro, que tiene su cantidad de votos, pero no tanto, gracias a Dios, e Islas de la Bahía, son los departamentos en donde el triunfo de él se ha enfocado. Sí. Sí, porque allí hay aproximadamente 400,000 electores solo en Cortés, ¿verdad? Y parece que el Partido Liberal gana con una gran cantidad de votos. Lo interesante también que era donde
pensaba que si bien ganaba el Partido Nacional, pero se pudiese neutralizar la cantidad de votos, era en Francisco Morazán. Y no estoy tan clarito yo en ese gane si al final se redujo un poco, porque nosotros hace unos meses mirábamos que había una gran diferencia de votos, ¿verdad? No sé cómo, si usted tiene los datos, ¿verdad? De cómo fue la votación más o menos, cuál es la diferencia que hubo en Francisco Morazán, ¿verdad? Es grande a favor del Partido Nacional, porque incluso varios municipios donde habían estado alcaldías liberales y alcaldías de Libre fueron recuperadas por el Partido Nacional. El Partido Nacional. Lo mismo que pasó en Choluteca, que fue un fenómeno también, con que el Partido Nacional después de tantos años recuperara la alcaldía de Choluteca. De Choluteca, sí, porque nunca la había, desde hace como 20 y fracción de años. Desde que llegó Quintín no la había soltado. No la había soltado y no la había podido recuperar el Partido Nacional que siempre ha estado. Y hay un departamento que ahí era un departamento que fue muy liberal en un tiempo, después creo que lo ganó Libre, ¿verdad? Que es el Paraíso, ¿verdad? Pero sí, o sea, el Paraíso siempre fue liberal, ¿no? Sí, siempre fue liberal. Ahora es un departamento nacionalista. Y la otra cosa que yo pensé, porque en Santa Bárbara le han metido una gran cantidad de apoyo, ¿verdad? En obras y todo, es Santa Bárbara. Yo no pensé de que Libre lo iba a perder, ¿va? Entonces prácticamente la gente tenía un enorme descontento, y lo que podemos ver nosotros es de que tiene enormes dificultades el Partido Libre. No sé cómo está en la capital de la República, no sé si usted tiene cómo está el alcalde aquí en la capital. Pues el último dato que tenía, de que llevaba una ventaja del 5% después del 70% de mesas ya escrutadas. Pero no tengo la imagen en este momento. Ahora, sí es importante en esto, lo que yo le repetí, analizar la posibilidad de que el Partido Liberal, con esa cantidad de departamentos, pueda agenciarse un triunfo electoral con la presidencia. Solo que se hubieran retardado los votos en esos dos departamentos, ¿va? Que dijeran que en ese departamento no sé qué porcentaje de actas vieron en Cortés. Pero ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, estamos hablando ya de más de 13,000 y fracción de urnas, sí, ya escrutadas. Pero no estarán distribuidas uniformemente en todo el país o estén algunos... Sí, pero estamos hablando prácticamente de un 70% ya, un 70% sí, ya de pasar de 160,000 votos de diferencia, con un 70%, porque esa es la diferencia aproximadamente que hay ahí, sí, 163,000 votos. Sí. Se podrá pasar de esa diferencia de 163,000 votos con un 30% de mesas electorales que falta escrutar ahí. La única manera sería de que los de Cortés no estuvieran escrutadas en ese porcentaje. No, pero ya está dado ahí para el Partido Liberal, que o sea que sí han sido escrutadas. O sea que si póngale que ya se escrutó un 40 o 50% de las urnas de Cortés. Sí, yo le decía porque de repente no están escrutadas todas las actas uniformemente en los departamentos, porque pudiera ser que en un departamento, digamos, para decir algo, que Francisco Morazán, que lo tenemos cerca, de repente estalla todo, un ejemplo, o un porcentaje bien elevado. De repente, Islas de la Bahía, que no tienen ningún poder electoral fuerte y nada, a lo mejor no están, ¿verdad? O sea, que se van de repente no uniformemente haciendo el conteo de las actas. Pudiese ser, esa sería la única posibilidad que existiera de remontar una diferencia 163,000 votos, sí. Desde mi punto de vista, con un 70 y fracción por ciento de urnas ya incorporadas. Es difícil, sí. Muy difícil. Sí. O sea que en conclusión tenemos presidente. Prácticamente. Sí, hablando de este contexto, usted sí, no se me... En este contexto, si todas están igual, ¿verdad? Estén en un 70%, lógicamente le dice que no hay posibilidades para que hubiese un remonte de esa cantidad de votos. Al menos de que en Cortés, que es donde hay 400,000 electores, y en Atlántida y en Progreso, que no se... Póngale que hagan falta el 60% de urnas que no se han terminado de incorporar de Cortés. ¿Será capaz ese 60% de urnas que hacen falta, por decir una cifra? Fíjate que no sé exactamente cuántos son los electores de Cortés. Me hablaban a mí de 400,000 electores.
¿verdad? Y allí habían diferencias bien grandes. Supongamos que sacara el 60%, porque parece que las actas salían de 160 contra 40, algo así salían. Había una diferencia de más de un 60%. Si fuera así, serían 240,000 votos para uno, y otro sería, si tuviéramos nosotros supongamos, estamos hablando del 20%. Ya le voy a dar esas cifras, pero antes de ir a esas cifras, quiero darle a conocer a usted, y va a salir en pantalla también, un X, ¿verdad? Sí. O tweet de la red social Trump, la red social Trump del presidente Donald Trump, Sí. que lo publicó ayer fue en la tarde, ¿verdad? Que dice: si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no logra, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito con todo su potencial de apoyo a Honduras. Mire, fíjate que... Ese es un tuit del presidente de Estados Unidos. No hay ninguna duda, ¿verdad?, de que el presidente Trump ha tomado una determinación desde la semana pasada, que creo que le ayudó mucho al candidato del Partido Nacional, de darle un apoyo y hacerlo público. Eso, de una u otra manera, hay gente, como usted lo decía en un momento dado, de que se inclina hacia una posición que pudiese haber dado una persona como el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, fíjese que cómo es de contradictorio el presidente Trump, porque él era prácticamente un presidente que estaba opuesto a Nayib Bukele de El Salvador, y al final se convirtió, mire cómo es la cosa, al final se convirtió Nayib Bukele en uno de los presidentes, ¿verdad?, más apoyados por Estados Unidos, que no lo quería como no lo quería, como no dice. Pero que no quiere El Salvador. incluso lo que pasó con Milei, a Milei le dijo: le vamos a apoyar con 20,000 millones, sí, y le dio 40,000 millones. Y mire cómo es, porque el presidente Trump él dice al final algo que dice usted de un candidato, algo voluble. Y así no es Trump también. Mire cómo es de contradictorio Trump. Y contradictorio, sí, y mire qué contradicción. Pero el problema con eso es que él es el que tiene el billete, sí, no nosotros. Sí, ese es el problema. Claro, sí. Pero antes, porque estamos por finalizar. Todo eso, de una u otra manera, influye, porque fíjate que en el otro lado, cuando él dice que va a traer a Ho, ¿verdad?, que fue prácticamente sentenciado como narcotraficante, y él dice que lucha contra los narcotraficantes. Entonces Trump tiene una personalidad bien fregada, pero eso, como dice usted, pues ese es otro cuento, ¿verdad? Lo importante es cómo influye él, ¿verdad?, sus decisiones en estos países. Mire aquí en el departamento de Cortés tenemos los datos de juntas receptoras de votos reportadas ya, o sea, inscritas en estos números, fueron 865 actas receptoras de votos de 1,813. O sea, estamos hablando que faltan... más del 50%. 967 faltan más o menos. O sea, el 50% más o menos, porque pongámosle, son 900, dice. Sí, son 1,813. Y hay escrutadas. Menos, Alan, si vemos ahí, 865. Ajá. Y en este sentido, los votos están para Salvador Nasralla 96,723 con un 57%. Tito Asfura con 42,688 con un 25%.
12.5%, Rixi Moncada con 21.444 con un 12.13%, Nelson Ávila con 1.652 con un 0.99% y Mario Rivera 506 con un 0.30%, sumando un total de votos válidos de 163.013 y total de votos 167.075. Pero lo importante de esto es que si usted ve, si doblásemos esta suma Ajá. de ¿Cuánto había sacado Salvador ahí? 96.723. Entonces podría sacar otros 96. Si saque otros 96, Y aquel 40, sí. no alcanza, no Sí. alcanza a 163 sí. 163.000 votos que le lleva de ventaja. Así es. Sí. ¿Cómo miraría entonces usted esto ya en cifras así? Con los resultados que tiene el Partido Nacional, ya es una diferencia ya bastante considerable, que difícilmente en cualquier momento pudiese revertirse. Casi es imposible, yo diría imposible. La única vez que miré yo que se revirtió fue con el fraude de Juan Orlando, que ya le llevaban 130.000 y lo revirtió todo y ganó como con 40.000, pero ahí todos sabemos que es un fraude. Ese va a ser otro tema de discusión y lo vamos a analizar probablemente con los números, porque la situación que estuvimos analizando la vez pasada, y lo digo, que un invitado lo dijo aquí, ajá, que César Indiano dijo que realmente el Partido Nacional tiene su fortaleza en esos niveles. Pero ese no es el tema de hoy. Sí. Lo importante es que otro día vamos a tener la oportunidad de hablar. Sí nos gustaría escucharle ya sus palabras finales, porque lamentablemente ya se nos fue el tiempo, hombre. Sí, no, lo importante que ha habido es de que hemos tenido nosotros unas elecciones tranquilas, que eso era lo que queríamos para el pueblo hondureño. Y que todos se den cuenta de que este es un proceso democrático, ¿verdad? En donde todos debemos de sentirnos bien, porque no van a salir electos los que nosotros queremos siempre. Y eso es lo más importante que tenemos en la democracia. Y que nadie se vaya a pelear, ¿verdad? Solo para que vaya a salir electo determinada persona, que al final de nada le va a servir ni a él, ni tampoco al país. Porque así ha pasado con nuestros políticos. Yo estoy muy satisfecho con el proceso electoral. Van a venir esta gran cantidad de urnas, entonces lo que pedimos, y quiero que se ratifique siempre, que los que vayan a ver y a hacer el conteo de esas urnas, porque son una enorme cantidad de urnas que van a tener que ir a contar de nuevo, que no vayan a cometer ningún fraude, porque ya hay delitos electorales severos en donde a la gente se le está metiendo en la cárcel. Así es que eso sería lo importante, que todos lo hagan correcto, y al final pues todos vamos a estar bien. Si no salió la persona que nosotros queremos, y que se no hay vean otra. Dentro de 4 años en la contienda. Y nos vamos a ver dentro de 4 años, que se preparen, ¿verdad? Algunos de nosotros de repente ya no vamos a andar tan haciendo eso si estamos vivos, si Dios quiere, ¿verdad? Pero los del Partido Libre, yo creo que es un partido que ya prácticamente se convierte en un partido sin ninguna posibilidad de volver a ganar nada. Y más bien le quiero hacer una invitación a todos los amigos que se vinieron con nosotros en aquel tiempo y los otros que se vinieron después, que retornemos al Partido Liberal, porque fue el partido que hizo todas las transformaciones en este país desde el punto de vista social. Muchas gracias, doctor Mauricio Mendoza, por acompañarnos. Ahora yo le voy a decir a usted lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.